Bien, la clase de hoy va a ser netamente de disciplinas filosóficas. Y una de las principales disciplinas filosóficas y que quizás la mayor parte de nosotros compartimos es la lógica. ¿Qué es para ustedes la lógica? Siempre se dice, algún tipo de enunciado y dicen, sí, porque es lógico. Claro, es que es lógico. Ya, es lo común que nosotros decimos. Entonces, para ustedes, ¿qué es la lógica? Dentro de la disciplina filosófica vamos a tener qué es la lógica. ¿Qué es la lógica para ustedes? ¿Qué es lógico? ¿Se podría decir que la coherencia de algo que pensamos o decimos? La coherencia de algo que pensamos o decimos. Sí, sí, sí. Como tú dices, pensamos o decimos, es decir, de uno mismo. A veces algo es lógico solamente para uno mismo, a veces, aunque para otras personas no lo sea. Sí, es coherencia, sí puede ser coherencia. Bien, Es la ciencia del razonamiento la también. ciencia del razonamiento, a eso quería llegar. Sí, la lógica es la ciencia del razonamiento, dice aquí. En general se considera que la lógica tiene su origen con la filosofía y su aplicación en matemáticas. ¿Ok? Las matemáticas son lógicas, pero lo que pasa es que para llegar a una lógica en una matemática tienes que hacer un poco de operaciones para poder llegar a explicar que sea algo lógico o el que el resultado netamente sea verdadero o falso. Ustedes quizás en colegio vieron unas tablas de verdad. Había unas tablas de verdad que decían si P es igual a Q, entonces no es AR. Las proposiciones, si por decirlo así, si Juan es hombre y los hombres son agricultores, entonces Juan es agricultor. Alguien vio quizás tablas de verdades en matemáticas. Bueno, al menos yo sí la vi y créanme que fue un buen dolor de cabeza esta cuestión de las tablas de verdad, ¿ok? Que era la tautología, que era la falacia. Bueno, todo esto también vimos netamente en matemáticas. Si lo vieron, pues más o menos las tablas de verdad se refieren hacia llegar hacia una lógica como tal. Dice aquí, sin embargo, se considera la lógica como una ciencia independiente, en tanto su origen se dio en paralelo al de la filosofía. ¿Ok? Entonces dice que casi, o sea, hay algunos autores que no lo integraban juntamente con la filosofía, porque en la filosofía salen todas las ciencias. Decían que esta se creó de manera independiente, es muy aparte de la filosofía, se creía, pero actualmente se dice que igual la lógica viene de la parte de la filosofía. Y dice, y no como una consecuencia directa de ella, eso se pensaba antes, se consideraba netamente antes. ¿De qué viene la palabra lógica? La palabra lógica, dice aquí, tiene su origen en la voz griega logike, que es dotada de razón, ¿ok? Proveniente del término logos, que como ya sabemos, equivale a palabra, pensamiento, estudio o tratado, tiene algunos conceptos, pero es el estudio tratado como tal, con eso nos quedamos. Entonces, el estudio de la razón, por el, también, entonces, el estudio de razonamiento. Dice aquí, sin embargo, en el lenguaje cotidiano empleamos esta palabra como sinónimo de sentido común. También se emplea como un sinónimo de forma de pensar. ¿Ok? A veces, como yo le digo, la lógica o tener algo lógico es algo propio, a diferencia de otras personas que quizás para ellos no es lógico como tal. ¿Ok? Es mucha discrepancia. Pero de la lógica salen las demás disciplinas, esta es netamente la parte principal, porque de aquí vamos a ver las demás. Tenemos ontología, dice aquí. El término ontología viene del griego tou, ontos y logos, que significa estudio del ente o estudio de lo que existe, dice aquí. De su origen etimológico, se deriva de su campo de estudio, que es el estudio del ser, como característica común a todo lo que existe. Entonces, es el estudio del ser como tal, ontología. Recuerden, ontología, el estudio del ser. Dice aquí la ontología nació mezclada con la metafísica, ya vamos a ver también qué es la metafísica, y Aristóteles llamó ontología a la filosofía primera, o sea, la ontología como tal, como la primera filosofía, que también llamó como tal metafísica. Sin embargo, y aunque en su principio la metafísica estudió al ser en general, la ontología sufrió varias transformaciones
que le permitieron desarrollar su propio objeto de estudio, que es el estudio netamente del ser. En la Edad Moderna, dice aquí, Christian Wolff sostuvo que era lo mismo hablar de ontología, metafísica general o filosofía primera. Todos decían que era casi lo mismo. Después, Immanuel Kant sostuvo que la ontología como metafísica era la ciencia del conocimiento sintético a priori de las cosas, es decir, lo que se podía saber más allá de experimentarlas. Por ejemplo, dice aquí, vamos a ver unos ejemplos. Entidades abstractas. Este problema afirma que existen dos tipos de objetos, los concretos y los abstractos. La pregunta es saber dónde está la línea que separa la realidad abstracta de la concreta y también en qué momento un objeto pasa a ser de uno u otro tipo. Por ejemplo, cuando dos personas se aman, dicen aquí, ¿cómo pueden saber si el amor será un gesto concreto o es una atracción que describe lo que sienten? Bien, aquí los quiero. ¿Qué es el amor para ustedes? Natalie, ¿qué es el amor para ti? Es un sentimiento del ser humano hacia otra persona. Entonces tú dices que netamente es algo abstracto, ¿no? Porque el amor o un sentimiento no se puede ver. Entonces dices tú que es el sentimiento que tienes hacia otra persona, ¿ok? Es el sentimiento como tal. Para a veces otras personas es algo concreto, es decir, que mediante acciones que hace una persona puede llegar a amarla, ¿ok? Emily, Chacha, ¿qué es para ti el Digo, a ver, el amor se podría decir que es como el querer hacerle siempre feliz a una persona, o sea, el querer, el sentimiento de querer cuidar, el sentimiento de querer proteger a una persona, se podría bien? decir. Eso ya son acciones y eso es ya algo concreto, ¿ok? Entonces, quiere decir que mediante acciones tú o la persona con la que estás expresa tu amor o tú expresarías tu amor mediante acciones. Eh, bien, Leti, este, te hago la siguiente pregunta. ¿Llegas a amar a una persona, como vulgarmente se dice, hay amor a primera vista, o llegas a amar en el proceso que estás con esa persona? Normalmente sí, de verdad que existe dicen esto, el flechazo que uno llama como ¿No? esa Bien. mente que uno la tiene tan débil, ¿no? Se ilusiona con esa persona. Yo le llamo ilusionarse, Ilusión. ilusionarse. Sí, ¿verdad? Ajá, Ilusión. ajá. Entonces, el amor es un sentimiento tan bonito que verdaderamente cuando lo llegas a sentir, verdaderamente lo experimentas y lo vas llenando día a día, o sea, con detalles, así, a esa persona que verdaderamente amas. Ok, muy bien. Gracias, Leti. Ok, ¿alguien aquí me puede decir si quizás empezaron a amar o no solamente a otra persona, puede ser a un familiar, bueno, pero bueno, empezaron a amar en el proceso, o sea, recién conocieron a la persona, pensaron que no se iban a enamorar y con el proceso se fueron enamorando, la fueron amando mediante las acciones que ella hacía? ¿Alguien me puede decir si alguien experimentó algo así o piensan ustedes o tienen un, este, una opinión de esto de aquí, que se aprende a amar en el proceso? Sí, yo sí. Ok, Aaron, cuéntame, ¿por qué dices que es por el proceso? ¿No? Listo, ok, ahí está un ejemplo. Alguien había dicho también, alguien había hablado, dijo que sí. Yo considero que sí, que cuando nosotros conocemos a una persona no podemos decir yo amo a esa persona, porque simplemente nos atrae, físicamente nos gusta esa persona, pero el amor viene después, cuando tú te permites conocer a esa persona, tratar a esa persona, ahí viene el sentimiento que es el amor, ya, gracias a los actos positivos que esa persona comparte contigo. Ok, muy bien. Entonces, sí, hay situaciones como estas, ¿no? Que se aprende a amar en el proceso. Incluso, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que quizás no te lo dicen, sino que actúan. ¿Mm? Eh, Hay veces que uno dice, solo hablan, hablan, hablan y hablan, pero no lo demuestran. ¿Ok?
Entonces, sí, hay situaciones en que se aprende a amar en el proceso y otras personas que se enamoran a la primera vista. Bueno, es el sentimiento de cada uno, es el ser de cada uno, ¿ok? Ver cómo se enamorar, pero bueno, todos llegar al mismo fin, ser felices como tal con esa persona y convivir de una mejor manera con esa persona. Dice acá también, dualismo mente-cuerpo. Este problema plantea la relación entre la mente, el alma y la materia. ¿Son la misma entidad? ¿Se los puede separar o se los debe considerar como entrelazados? Dice, Descartes, por ejemplo, habló del dualismo para explicar la distinción entre lo material y lo mental. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuerpo y alma son uno solo o son dos entidades independientes, cada una por su lado? Cuerpo y alma. ¿Ok? Entonces, estamos hablando, bueno, nosotros decimos alma como tal, pero aún no sabemos si en verdad tenemos alma hasta el momento de morir, porque solo ahí en ese momento sabemos como tal, ¿no? Porque nadie hasta ahora, bueno, sí se dice, ¿no? Que estaban netamente ya habían muerto y que de ahí bajaron netamente y otra vez se metieron a su cuerpo como tal y siguieron viviendo. ¿Ok? ¿Quién más tiene otro tipo de opinión? Cuerpo y alma, ¿son dos mismos o, perdón, son dos en un solo mismo, en una sola misma, en un solo mismo cuerpo como tal o trabajan de manera independiente? Depende, porque por ejemplo en las religiones se dice que el cuerpo y alma son dos cosas distintas, ya que cuando mueres, tu cuerpo se queda aquí, mientras que tu alma pues se va, pues. Claro. Y también eso. Son creencias y las son creencias, ¿ok? Son creencias, al igual que las religiones, pues netamente, si hay varias religiones como tal, son creencias como tal, ¿no? Porque hasta ahora, pues no hemos visto quizás algo más allá, quizás algo divino, al menos eh, sí, se ve en televisión y todo, y en documentales que quizás sí, pero no todo lo hemos visto como tal. Entonces, a veces dicen hay que ver para creer. Entonces, como tal, son creencias, ¿no? Hasta que uno mismo no lo viva, o hasta que uno mismo deje de la faz de la tierra, y en verdad hay algo, ¿no? Como tal. Dice aquí el dilema de los agujeros. Dice, este problema trabaja con la idea de un agujero. ¿Qué se dice que es un agujero? Es como un vacío en la materia, pero se preguntan de qué están hechos los agujeros, cómo se percibe si están compuestos quizás de nada, o cómo es posible que hablemos de ellos como si fueran objetos comunes. ¿Ok? Entonces dicen, ¿qué es el agujero? El agujero negro quizás es algo vacío, algo que no tiene, sino que está ahí presente, pero dicen de qué está formado, y a veces sí está formado de esto, de esta cosa y lo otro, pero eso supuestamente no es nada. ¿Ok? Entonces, de eso se habla, ¿no? De estudiar netamente cada ser de cada cosa, ¿ya? O ser netamente ser uno mismo como tal ante diferentes situaciones. De eso estamos hablando netamente en esta teoría de la ontología. Ahora pasamos a la epistemología. La epistemología dice aquí como ciencia es considerada una de las ramas de la filosofía, estudia cómo y bajo qué condiciones se produce el conocimiento científico. Algunos de los elementos con los que trabaja son las circunstancias, los objetivos, históricas y sociales, la producción de distintos tipos de conocimientos que sean considerados científicos, los criterios que utiliza para considerar algo como científico y también trabajan los conceptos para demostrar la verdad, justificarlo o una hipótesis, una corroboración, perdón, entre otros. ¿Ok? En eso se basa la epistemología. ¿De dónde viene la palabra epistemología? Viene del término episteme, que significa conocimiento o significa también ciencia, unido al sufijo logio o logo, que también es el estudio o tratado. Dice aquí, antiguamente los pensadores clásicos utilizaban el término episteme para referirse a un conocimiento distinto al que se podía obtener por medio de la tecne o del medio de la técnica, que era el conocimiento instrumental. También se distinguía de la epítome de la doxa o conocimiento en general, asociado a la opinión común o la opinión informal. Perdón, etimología. Uy, les debo los ejemplos, no sé qué pasó, yo pensé que había puesto los ejemplos aquí. Ya los busco, ¿ok? Para poder explicarle mejor.
Me los busco, qué raro, porque yo se los había puesto. Ya, tengo que ver. Ya les paso igual. Ok, pasemos a la otra teoría, perdón, disciplina filosófica, la estética. Lenguaje coloquial, estética, desde cuestiones de estilo hasta clínicas de belleza. Ok, la estética como tal. Uso más riguroso, dice aquí la estética deriva originalmente de aesthesis o aestanomai, sentido de percepción o cognición perceptual. Alexander Baumgarten adoptó este término para identificar y diferenciar una disciplina filosófica específica, una ciencia de cómo han de conocerse las cosas por medio de los sentidos. Ok, algo estético, quizás entonces nosotros lo vamos hasta a relacionar con la cuestión de la belleza. Eh, Ejemplos de estético o de belleza, no solamente en lo material, bueno, sí, la mayor parte en lo material también, pero un ejemplo de estético o algo bello que ustedes consideren, quizás el arte, la pintura, la música, ¿ok? Ahí netamente es estético también, no solo verlo como tal, por ejemplo, en la música, ¿ya? Tienes una composición musical para alguien es tan bello que para otras personas quizás puede ser algo banal, ¿no? Entonces, hay veces que ciertas músicas, para uno tiene una letra, tiene una composición musical muy bella, que quizás para otros no lo es. ¿Qué más? Algo estético. La pintura, ¿ok? La pintura, por ejemplo, Van Gogh. Listo. ¿Alguien fue en Guayaquil a una de las, hubo una presentación de Van Gogh en Guayaquil y en Quito? Si alguien tuvo la posibilidad de entrar, pues dicen que fue hermoso, yo no pude entrar. Sí me gustan las pinturas de Van Gogh como tal. Sí, Alejandra, Sí, licenciada, yo sí fui. ¿fuiste? Había también una parte donde te mostraban todas las frases de él y todas sus pinturas. ¿Qué tal Van Gogh? Por cuando entraste, ¿qué tal Fue te pareció? demasiado bonito. Sí, sí, yo no puedo entrar, la verdad. Y si hubiese querido, pero bueno, estaba en tiempos de trabajo. Sí, dicen que es hermoso el momento que uno entró. Bueno, se enmarcaron todas las pinturas de él. Claro que no como antes, ¿ok? Obvio, porque en el tiempo de que él pintó, como toda esta situación, no había tanta tecnología, pero le implementaron con la tecnología de ahora y sí había mucho. O sea, dicen, ¿no? Para ciertas personas que les gusta la pintura, les puede transmitir algo que quizás otras personas no. Por eso a veces personas que se quedan mirando la pintura y dicen o están imaginando una historia o piensan que esa pintura fue pintada imaginándose tal escenario o qué, porque cada pintura tiene una historia por detrás. Eh, en esto de la cuestión que hubo en Guayaquil, Quito, creo que hubo esas rompecabezas, algunas otras cosas, y quizás pueden comprar y sí que todo estaba muy bonito. Pero aquí quiero llegar, que la estética como tal es algo bello, como ya le dijimos, aparte de la pintura, la música y también cosas materiales. Por ejemplo, hoy en día la cuestión de lo estético es quizás cirugías. Se basa la estética como tal, y sí, el estudio de la belleza. Aquí vas a entender los 20 valores estéticos más importantes como tal. ¿Ok? 20. La armonía, ¿ok? Netamente estar en armonía para ciertas personas, algo estético, algo bello. La perfección, hay personas que buscan la perfección. Si no se hace este deber o esta cosa de tal manera u otra, pues para mí no está bien, para mí no está bien hecho. ¿Ok? Y lo digo ¿por qué? Porque en deberes que yo he enviado, veo, hay un deber, y no te estoy diciendo que lo hagan así, ¿no? Van a coger y enseguida hacer el deber de tal manera. Eh, Hay deberes que, por ejemplo, están en blanco y negro, y cuando veo otra persona y veo un deber que tiene hasta fondo, tiene letras bonitas y todo lo demás, entonces quizás para esa persona estar bien con ella mismo, ¿ok? Enviar el deber así, porque si no, no se siente a gusto de haber enviado el deber así. Y si hay situaciones así, ¿no? Belleza como tal, ya les digo, en la comedia, el esbelto, la solemnidad, en la delicadeza incluso también en lo absurdo, en la elegancia, también aparte de elegancia, en lo ridículo, en lo que es algo misterio, algo misterioso, sublime, también en la fealdad
En la quimera. ¿Qué es la quimera? ¿Alguien puede leer o puede investigar qué es quimera? Algo efímero, ¿no? ¿Algo? Efímero. Algo efímero. Efímero es algo como una sensación o una felicidad rápida, no momentánea, algo efímero. ¿Quién más tiene otro concepto de quimera? Bianca. A ver, cuéntame. ¿Qué para ti entonces qué es quimera? Es una mezcla de todo, es un arroz con pollo. Listo. Bianca, ¿me ibas a decir algo? Sí, me surgió como que una duda. Entonces, lo estético es como que todo es estético, pero depende de la percepción de la persona, Depende de la ¿o percepción de no? la persona, sí. Y por eso te digo, aquí hay 20 valores estéticos los más importantes, ¿ya? Porque ahí hay de más, ¿ok? Dependiendo de cada persona hay de más. Entonces, quizás para ello algo estético, no, a veces no es algo bonito, pero ven algo bonito en la fealdad, ven algo bonito en lo ridículo, ¿ya? Por ejemplo, hay varios actores o hay varias comedias que netamente, o hay novelas. Novelas no solamente lo que ustedes ven en la televisión como tal, no. Hay novelas que inclusamente escritas, ¿no? En libros y todo esto. Que, que no son necesariamente llegar siempre a que estén, que haya amor en esa familia o que haya felicidad como tal. No, a veces hay cosas también de otros géneros, por ejemplo, hay cosas ridículas y quizás que para ellos estar bien o es ser bello netamente, ser ridículo como tal. Y claro, la elegancia también, obviamente, a veces en lo absurdo y todo esto. ¿Alguien me alzó la mano? ¿No? Ya la quitaron, parece. Yo fui. Sí, dímeme. Este, la quimera Ujú. es irrealizable o inalcanzable a una ilusión o un sueño imposible. Un sueño imposible, muy bien. Que tiene que ver algo con la cuestión de lo efímero, también quizás, aunque aquí ya dice algo imposible, algo tú piensas que quizás no lo vas a poder alcanzar, pero te lo imaginas y como tal también te provoca felicidad, que es algo bello para ti. ¿Ok? Esa es la quimera. Muy bien, Melissa. Gracias. Aquí está, vemos la pintura, Van Gogh. ¿Ok? O una composición musical como tal. Bien, ahora vamos a entrar a estudiar lo que es la axiología. La axiología es la rama filosófica de la que se desprende la ética, dice aquí. Además de la estética y la filosofía de la religión, aborda el estudio de los valores, en especial de los valores morales y el estatus de los juicios de valor. ¿De dónde proviene la palabra axiología? De la voz griega axios, que significa valioso, incluso verdadero o válido, que a veces también tiene relación con la ontología. Recordemos, chicos, la ontología y que se les quede, el estudio del ser, axiología, perdón, ontología. En doctrinas antiguas se relacionaba al ser con el valor, sobre todo Platón, y particularmente lo que era ser verdadero, que uno, ser verdadero como tal. Se trata de descubrir la esencia de lo valioso, así como dar la mejor solución posible a los demás problemas que la constituyen como su origen. Objetividad, subjetividad, hecho, valor y jerarquía, entre muchos. Aquí decimos que la axiología trata de los siguientes temas: del valor, de los valores éticos fundamentales, habla del bien, de la dignidad y de la justicia. ¿Ok? Bien, aquí tenemos un ejemplo. Dice aquí, ¿qué tiene más valor? ¿Un caballo árabe o un automóvil último modelo? Aquí hablamos algo material. ¿Qué tiene más valor? ¿Un caballo árabe o un automóvil último modelo? ¿A quién le gusta aquí los caballos? Me gusta. Listo, Leti. Entonces, para ti, ¿qué tiene más valor? ¿Un caballo árabe o un automóvil último modelo? Que a ese punto yo le iba a decir, depende de la persona. ¿Qué Exacto. estima Muy bien. más? A ¿Qué veces estima valor, más?
A veces Ajá, valor no es necesariamente el uno dinero. le da el valor, uno le da el valor a lo que Exacto. aprecia. En Uno le da este valor. caso, me encanta el animal, el caballo y el automóvil es algo, no, Claro. que ver. Entonces, a ese punto quería llegar, chicos, ya lo dijo Leti. Es el valor que uno le da a las cosas, ¿ok? No necesariamente lo que es el dinero como tal, pero te lo pone aquí como para medio de confundirte. ¿Qué tiene más valor? Y te lo pone en negrillas todavía. ¿Un caballo árabe o un automóvil último modelo? Como Leti, le encantan los caballos, obvio, para ella va a tener más valor quizás un caballo que un automóvil que ella se haya comprado en ese momento. Quizás si en algún momento llega a perder el caballo se enferma, le va a hacer más caso que cuando el automóvil le falte, qué sé yo, algún tipo de instrumento o gasolina como tal, casi lo deja ahí de lado. Bueno, no importa, pero quiero ver, primeramente voy a ver al caballo como tal. A eso quiero llegar. Es que tiene más valor para ti como tal. Dice el segundo ejemplo. ¿La belleza es solo el atractivo físico o incluye la bondad, la sabiduría, el amor y la dignidad? ¿Qué es la belleza para ustedes entonces? ¿Solo es atractivo físico o incluye netamente también las cosas morales que tenga esa persona por dentro? Por ejemplo, bondad, sabiduría, amor y dignidad. Bianca, ¿qué me puede decir sobre este segundo ejemplo? ¿Solo es atractivo físico? Y la verdad, te estoy pidiendo la verdad, cada uno de ustedes. ¿Solo es el atractivo físico o están viendo también que tenga diferentes cualidades? Ya te doy el paso, Hilda, un ratito. Bianca. Pues, depende de todo, tanto del atractivo físico como es la persona. Entonces, incluye cómo es la persona, cómo es el ser de la persona, aparte de que tiene que tener un atractivo físico para ti como tal, ¿no? Eso estás diciendo. Claro, eso lo haría completa, se podría decir. Exacto, muy bien. Ok, Hilda, te escucho. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo considero que muchas personas se inclinan en la belleza física, pero yo pienso que la belleza interna es la más importante, ya que la belleza física con el transcurso del tiempo o cualquier situación que se te presente en la vida, pues la puedes perder, pero más no la belleza interna, porque la belleza interna te refleja como ser humano, ¿me entiendes? A veces, como dice ahí, la bondad, la sabiduría, es algo interno que tú no lo vas a perder fácilmente. Sí, hay situaciones, ¿no? De cada persona. Hay personas que quizás físicamente, pues, para la otra persona no es tan atractivo, pero mediante sus acciones, su moral o su forma de ser, como tal, pues para ellos lo hace bello o tiene más atracción hacia esa persona. Bien, el tercer ejemplo dice. No sirve, a veces no sirve que la persona sea bonita, si es déspota, no te sabe tratar y nada. En cambio, si la persona, aunque aparentemente, digamos físicamente, no sea guapa, como dicen, entonces, pero sin embargo, tiene una forma muy dulce, te trata bien y todo, tú te enamoras de sus actos, más no de su belleza física. Listo, ok, bien, gracias. Entonces, para ciertas personas, eh, la moral prima sobre la cuestión del atractivo físico, o hay otras personas que necesariamente deben tener las dos cosas para netamente ser bello como tal para esa persona, pero ya depende de cada uno de ustedes. Dice acá, ¿puede considerarse el alcohol un bien económico o un bien moral? Un bien económico. Bien. Cuando tomas. Bien, laborar a pie cuando tomas, ok. O quizás estás pasando por un mal momento, estás triste y ves que tomas alcohol, pues, y te pones en otro ámbito, en otro ambiente, ¿no? Entonces, a ver si se puede ser un bien moral o un bien económico. Pero sí, la mayor parte es un bien económico como tal. La creencia de que el alcohol, bueno, sí, la verdad que estimula bastante el sistema nervioso y todo eso. Y sí, más se lo crea por un bien económico, más bien no están viendo el beneficio de la persona si se siente bien o se siente mal. Dice aquí, el valor de los esteroides para un físico culturista y para un enfermo de la médula. ¿Ok? El valor de los esteroides para un físico culturista y para un enfermo de la médula. ¿Para quién tienen más valor los esteroides? Para una persona que, bueno, sí han sabido o saben que es un físico culturista, o para un enfermo de médula espinal, que la mayoría de enfermos de médula espinal se necesitan aplicar esteroides. Entonces, ¿para quién tendría más valor?
estos medicamentos? Para el enfermo de médula. Para el enfermo de médula, según tumoral, pues para el enfermo de médula, sí, la verdad que también considero que en verdad sí, quizá para un físico-culturista solo lo necesite para verse bien, pero en cambio estamos hablando de la vida de alguien ya que está enfermo de la médula como tal, sí, para el enfermo de la médula. Dice aquí, ¿cuál es el valor en cambio en la utilidad de un vehículo o la utilidad de un vehículo en el trabajo de campo y en la ciudad? Supongamos, tienes que comprarte un vehículo, tienes un negocio en el campo, tienes ese dinero para comprártelo, pero también quieres verte netamente bien, que vean que tienes un carrazo en la ciudad. ¿Qué primaría ahí o cuál sería tu prioridad? ¿Tener un vehículo para el trabajo, en tal caso, en el campo, o netamente para verte bien en la ciudad? Yo diría que para el trabajo. ¿Sí? Para el trabajo, quizás yo, claro, va a tardar un poco más en que saques ingresos de tu trabajo o claramente tu propio trabajo, dice aquí en el campo, y con eso quizás a la larga te puede comprar ya otro carro para netamente la familia en la ciudad, ¿sí? Dice acá, la decisión de una hija por cuidar a su padre o trabajar para costear su tratamiento. Uy, aquí sí hay varias opiniones, ¿no? O sea, hay varias situaciones. ¿Qué sería mejor? Yo tengo mi papá está enfermo, pero yo sé que necesita para su tratamiento. ¿Qué sería más valioso para mí? Para cuidar, o sea, más valioso para mí quizás o para él. ¿Quedarme con él netamente en cama cuidándolo o irme a trabajar para pagarle su tratamiento? Por una parte es cuidar al padre, lo que ellos quieren que nosotros hagamos, pero por otra yo sería de trabajar para costear su tratamiento, para que él sienta que yo estoy haciendo algo por él, no solo cuidarlo, sino también trabajar y comprarle los tratamientos. Exacto, muy bien. Entonces ya es decisión netamente de cada persona. Aquí fue la decisión de una niña. Ok, chicos, son las 9:20. Por favor, van a tener 10, 15 minutitos. Tomen algo, cómanse algo, un pan o qué sé yo, pero ya volvemos a las clases. Ok, tómense 10 o 15 minutos. Ok, listo. Bien, entonces, dentro de lo que estábamos hablando netamente de la axiología, dice aquí, ¿es correcto o incorrecto asistir a quien quiera quitarse la vida? Bueno, ya habíamos hablado sobre eso, de la cuestión de la eutanasia. ¿Ok? A esta pregunta acá quiero llegar. ¿Iré al cielo si vivo una buena vida? ¿Iré al cielo si hay una buena vida? ¿Verdad que Anteriormente ya habló sobre las creencias, doctor. Ujú. Entonces depende de eso, de las creencias que uno tenga como persona. En sí, yo soy católica, apostólica romana. Creo en que hay vida después de la muerte. Entonces, si hay un cielo y hay un infierno, Ajá, para mí sí. Para mi creencia sí. listo, gracias Leti. ¿Quién más? ¿Hay un cielo y un infierno? Nadie, creo que no, nadie de nosotros creo que era el cielo. O hay reencarnación. ¿Qué mismo será? No. Hay cielo, hay infierno, otros creen en la reencarnación. Alguien ha tenido quizás como que ha estado, bueno, va por primera vez a un lugar y lo visita y dice, yo parece que he estado aquí ya, como un déjà vu. Ujú, como un déjà vu, Bueno, dice uno va caminando. Sí, Leti, dime. ajá, a uno dice en otra vida, ya lo hice. Ya. Así, Sí, exacto. sí, o a veces es cierto, Ya lo viví así. ya lo viví. Listo, entonces sí, entonces esos son como que netamente pues hay que, primero, para poder experimentarlo en verdad tenemos que salir de aquí de esta vida para ver si en verdad hay un cielo o hay un infierno,
si hay reencarnación o no. Aunque si hay reencarnación, quizás nadie se vaya a acordar, o como dicen, como dijo Aarón, se presentan a veces déjà vu. Quizás uno puede decir, chuta, como que ya he estado aquí antes. Aunque sí, y sí he tenido también a veces esa, pero bueno, no sabemos a ciencia cierta a qué se debe esto. Bien, juicio de valor. Dice aquí, el juicio de valor es un enunciado en el cual se predica una valoración, es decir, una apreciación de ciertas cualidades, ya sean virtuosas o no, de un determinado objeto. La rama de la filosofía que se dedica a estudiar la naturaleza específica de los valores y de los juicios valorativos se denomina axiología. Ok, pero la rama de la filosofía que se dedica a estudiar la naturaleza específica de los valores y de los juicios valorativos, perdón, se denomina axiología. En cambio, el juicio de valor es un enunciado en el cual se predica una valoración. Dice aquí, observar que el juicio de valor puede tornarse una postura guiada conforme a un conflicto de intereses respecto a un tema o concepto abstractos, como una forma de manipulación consciente o inconsciente. Por ejemplo, dictar una opinión sobre algo en lo que se tiene una participación activa sin revelar la relación. Ya vamos a ver ejemplos. Etimología, juicio por el latín iudicium, que es más valor, por los modos del latín valor, valores. Ok, juicio de valor. Es un valor que tú le das a cierta circunstancia, a cierto objeto, a cualquier cosa. Supongamos, para ustedes, un día soleado, ¿es un día bueno o es un día malo? Hay personas que no les gusta el calor, entonces por eso le pregunto, Depende. Eh, ¿ya? Claro, por eso te pregunto ya a ti, ¿qué es bueno para ti? ¿El día soleado es bueno o es un día malo? Por tu trabajo, bueno, ok. ¿Quién más dice que es un día malo? Quizás un día soleado. Bueno para la ropa. No para la ropa. Ahorita con este frío que hay, 2 días para secar la ropa. Ok. Por ejemplo, tenemos otra circunstancia acá. ¿Es bueno o es malo? O sea, ese es un juicio de valor que tú le das. Que niños menores de 4 años ya vayan a la escuela. Hay situaciones de mamás que envían a los niños ya a los 3 añitos por ahí. Ya hasta los 2 años dicen, no, ya mucho tiempo en la casa, dice, ya lo mando nomás. Entonces, es Doctor, bueno. en mi caso, ¿Ya? yo a Ujú. mis hijos a los 3 años y medio los mandé al jardín. Yo dije, es hora que ya se despeguen Ya. de la madre. ¿Por qué razón? Porque eran demasiado mamitis. Es por esa situación que lo acabo de decir, ¿ok? Ya, y entonces, ajá, y entonces yo dije, no, ya es hora que se vayan al jardín y no importa, 2, 3 meses lloró y ahí se quedó. Entonces, por eso te digo, pero bueno, viendo de la moral ya como tal, como sistema educativo, o el cociente, perdón, el coeficiente intelectual de ellos, ¿crees que es bueno o es malo que a menor de 4 años los niños vayan a la escuela? Incluso, bueno, hay que ver también dónde los enviamos, ¿no? Hay ciertas escuelitas que quizás tienen un poco más de paciencia, de mejores materiales, de un nivel educativo quizás mucho mejor que el de otras escuelas. Entonces, a veces, situaciones que niñitos pequeños solo como tal a estudiar, quizás no todavía, sino que van a recrearse nomás, a comer. Una guardería, creo que le llaman, o esto de la cuestión de los CNH también y todo esto, ¿no? A estimularlos como tal o prepararlos para cuando ya vengan netamente a estudiar. Bien, tenemos abajo una copa de vino. ¿Es bueno o es malo tomar una copa de vino al día? Una copa de vino, no estoy diciendo dos ni tres. Solo una copa es buena. ¿Ok? ¿Para qué es bueno? Bien, se ha visto estudios
que una copita de vino pues mejora el sistema cardiovascular, ¿ok? Es bueno para el sistema cardiovascular una copita de vino al día, ¿ok? Entonces sí, hay personas que consideran que son buenos o es malo, hay otras personas que claro, ya más de una copa, pues netamente eso es malo como tal para la salud, ¿ok? Entonces este es un juicio de valor que tú le das a las cosas, tú le das a las circunstancias como tal, ¿ya? A eso quiero llegar. A diferencia del otro juicio, que es juicio moral. Un juicio moral consiste en la evaluación mental de una acción, conducta o decisión en términos morales, o sea, de acuerdo a un sistema social y cultural de valoración que diferencia entre lo bueno y lo malo. Dicho de un modo simple, aquí dice, nuestra capacidad de juicio moral consiste en distinguir entre el bien y el mal como categorías más o menos absolutas. Por ello depende de nuestra conciencia moral, la cual se nos inculca en el hogar cuando somos niños y luego en la escuela y a menudo a través de la religión y la filosofía. Todo juicio moral, dice aquí, involucra estos tres elementos principales o diferentes. Va a ser el objeto, las circunstancias y la intención. El objeto, que viene a ser la conducta o acción que está siendo juzgada moralmente. Las circunstancias, que son el contexto en que el acto juzgado tiene lugar y las condiciones que lo acompañan y lo condicionan, y la intención, que es la motivación detrás de la acción juzgada y el deseo concreto que se busca satisfacer en concreto. Dice aquí, vamos a ver, un juez debe decidir si es moral o inmoral, es decir, bueno o malo, la acción que llevó a cabo un médico al ayudar a morir a un hombre cuadripléjico que estaba internado en un hospital. Tomando en cuenta el deseo explícito del hombre de morir y el juramento hipocrático del médico, ¿estuvo bien ayudarlo a morir o ha debido prolongarle una existencia dolorosa en contra de su deseo? Ahí está la eutanasia como tal, ¿no? Pero en este caso, pues el médico ya le ayudó a morir a este hombre, que tenía el deseo explícito en el hombre, en tal caso, de morir, pero también viene, muchas de esto viene integrado al juramento hipocrático del médico. Nosotros hacemos un juramento de salvar a la persona, mantenerla con vida con todos los implementos que tengamos hasta donde nosotros podamos dar mucho más. Entonces, dice aquí un juez, en cambio, debe decir si es moral o inmoral. ¿Ya? O sea, es decir, este juicio de moral ya es algo netamente la conducta, a diferencia del juicio de valor, que es netamente algo, quizás un objeto, una circunstancia. ¿Ok? Por ejemplo, acá dice, los votantes de un partido político que una vez en el poder desató una dictadura feroz y masacró a sus opositores. Deben decidir en su fuero interno, en su yo interno, si estuvo bien o mal haber votado como lo hicieron. Para ello deberán evaluar si sabían que ello sucedería, si había indicios claros al respecto y si estuvo en sus manos impedir la llegada al poder de los asesinos. ¿Ok? Y como último ejemplo, un hombre se entera que su hijo ha atropellado a un peatón al volver borracho a la casa. Temiendo por el destino de su hijo, le ofrece a su jardinero que asuma él la culpa y confiese el crimen en su lugar, a cambio de pagarle los estudios universitarios a sus hijos y mantener a su familia durante el tiempo que pase en prisión. El jardinero acepta, pero el hijo debe decidir si está bien que un inocente vaya a la cárcel en su lugar o si debe confesar su crimen y arruinar su brillante futuro. Bien, ¿qué harían aquí ustedes, chicos? ¿O han tenido o alguna experiencia o qué harían ustedes en el caso de que algún familiar de ustedes, imagínense, tienen su bebé, bueno, su hijo, llega a casa, le dice, papá, mamá, atropellé a una persona y lo ves que viene en estado etílico? Es una decisión, yo creo que es bien, bien difícil, ¿no? O sea, en parte de la moral es bien difícil porque sabes que netamente tu hijo va a ir a la cárcel por la cuestión del acto que ha hecho. Pero bueno, quiero escuchar más que sea dos opiniones. Neida, Pincay, Mm, ¿qué bueno, haría? esto de aquí sí está como que medio complicado, Claro, tómate porque el tiempo, incluso prácticamente es como hay que una analizar vida. bastantito, ¿sí? Pero, ¿qué harías? Yo sé que igual, yo sé que es bueno y que es malo, ¿no? Quizás ante la sociedad, pero ¿tú qué harías dentro de tu moral? ¿Qué harías? Tu decisión, la que vayas a tomar, está bien porque es lo tuyo, no, no puedo estar dentro de ti para decirte esto o lo otro, pero ¿qué harías? ¿Le harías pagar igual la condena a tu hijo o buscarías otras medidas?
Es que está complicado, pero tal Sí, vez, no sé, un abogado, algo, la condenan. Es que no sé. sí. Antes de manejar en estado etílico, tú estás consciente de que estás tomando y que puedes provocar un accidente. ¿Sí? Entonces, es tuya, ok, es responsabilidad tuya, sí. Entonces, como tal, sí, ves, hay varios criterios, hay varios pensamientos en esto y aquí. Muy bien. Autonomía, dice aquí, se entiende por autonomía a la capacidad de decidir de manera propia, independiente, sin la coerción o la influencia de terceros. Este término se aplica dentro del pensamiento filosófico, que es la ética, psicológico, la psicología evolutiva e incluso legal y político, por ejemplo, la soberanía, pero siempre con significados semejantes vinculados con la capacidad de autogestión y la independencia cuando no la libertad. Dice una figura aquí, pienso, siento y después actúo. O pienso y después actúo. Hay personas que primero actúan y después pensaron en lo que hicieron. ¿Ok? Primero pensar, sentir, actuar. Ejemplos de autonomía es lo que a ti te hace bien, a lo que a ti te hace feliz, a lo que a ti te concierne que está bien o está bueno o está bien o está mal. Por ejemplo, comer lo que se quiere, ¿ok? Vestirse como yo deseo, eso es autonomía porque yo me siento bien como me visto. Libertad para escoger la fe y la religión, ¿ok? Eso es autonomía, algo que es netamente propio tuyo, de que te hace decidir de estar en esa religión. Libertad de escoger, perdón, con quién casarse, eso también es autonomía, es decisión tuya, no tiene que haber presión por demás familiares o por demás personas. Ir y venir de donde quieras y cuando quieras, eso es autonomía, es como netamente lo tuyo, lo que te hace bien para ti, lo que te hace sentir mejor, lo que te hace sentir feliz. A diferencia de la heteronomía es lo contrario de la autonomía, la necesidad de que los preceptos y y de las determinaciones de un individuo, sociedad, organización, provengan de otro. Visto así, se trata de una forma de dependencia. Aquí ya no hay independencia, es dependencia, cuando no de sumisión, ya que los criterios de otros son los que resultan valederos en ausencia de los propios. Dichos criterios además se asumen sin reflexión tal y como ocurre con los valores que se nos incluían cuando somos niños. Provienen de afuera, de nuestros padres y solo en la medida en que nos volvemos autónomos podemos escoger abrazarlos o reemplazarlos por un código propio. Es muy diferente entonces la autonomía de la autonomía. La autonomía, algo propio, algo independiente, autonomía, algo que se inculca de manera exterior, algo dependencia o de que nosotros dependemos. Por ejemplo, ejemplos de conductas heterónomas. Iniciar una actividad porque el grupo de amigos lo hace. Eso es una dependencia heterónoma. ¿Ustedes creen, chicos, que en el ambiente donde uno se cría, tiene que ver bastante con que uno se forme su personalidad, uno se forme a futuro? ¿O en el ambiente en donde uno está? Sí, Emily. Sí, porque suelen decir que los valores vienen desde casa, entonces demostramos las actitudes que aprendemos en casa fuera en la sociedad. Ok, supongamos, si tú estás con un grupo de amigos que netamente se dedica a estudiar, a hacer deporte, en las tardes, va a influir bastante en ti, en que tú seas una persona así, en que vas a estudiar y vas a hacer deporte por la tarde, a diferencia de que estés en un ambiente donde tienes unos amigos que les gusta la tarde, los fines de semana, ir a beber, drogarse, hacer otras actividades. ¿Crees que influye en el ambiente donde te crees? ¿Crees que influye en algo? El entorno que te rodea. ¿Me lo preguntó a mí? Sí, sí, Emily, sí. Sí, porque como se lo dije, todas las actitudes que nosotros formamos en casa son los que van a demostrar cómo somos en realidad. Entonces, eso. Listo. Dice acá, continuar con una pareja que uno no quiere por presión familiar. ¿Ok? Esa es una conducta heterónoma, o sea, por presión de tus familiares o de terceros,
vas a continuar con esa pareja o porque no está bien visto qué sé yo, que la mujer o el hombre deje a la mujer cuando está embarazado, qué sé yo, cosas así. Entonces ya no es una decisión tuya como tal, es algo por presión familiar que tú lo haces. Hacerle caso a un médico frente a cualquier consejo o receta. Eso es también una conducta heterónoma. Bueno, netamente, claro, esto es por el beneficio de tu salud mismo, lo que nosotros hacemos. Y formar parte de una red de apoyo a un político a cambio de favores, que es también una actitud heterónoma, no es algo tuyo, puesto que tú lo haces sabiendo que netamente, pues a la final tienen que hacerte algún favor o algo para poder adquirir o para poder apoyarlos netamente a ellos, a los políticos. Muy bien. Bien, chicos. Estas son las disciplinas filosóficas, ya se las voy a pasar al grupo como tal.